Hoy, en el Día del Espectador, Akira, la película. Akira es una película de anime posapocalíptico dirigida por Kazuhiro Otomo y estrenada el 16 de julio de 1988 en Japón. Es una adaptación del manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrito con ayuda de Izo Hashimoto. El diseño de personajes y la ambientación de la película fueron adaptados desde el manga original, mientras que la trama es una reestructuración de eventos que difiere de la versión impresa debido a que este todavía estaba en proceso de publicación. En esta película hay 4 personajes que son claves para la trama. Por ejemplo, Shotaro Kaneda, que es el protagonista de la historia. Kaneda es el despreocupado líder de la banda Bosozoku. Él y Tetsuo han sido amigos desde la niñez. Es alguien temerario y se burla de Tetsuo a pesar de que lo ve como un hermano menor. Desde el rescate de Kei, Kaneda llega a ser implicado en su grupo antigobierno con la esperanza de localizar a Tetsuo. Por otro lado tenemos a Tetsuo Shima, que es amigo de Kaneda desde niños y el antagonista de la historia. Tetsuo es mostrado como la oveja negra de la cuadrilla, de la cual él y Kaneda son parte, pero sufre mucho por un profundo complejo de inferioridad. Admira a su amigo, pero a la vez lo envidia, y cuando los poderes de Tetsuo despiertan, rápidamente pasa a ser el némesis de Kaneda. Desea la motocicleta de Kaneda, un símbolo de gran estatus y poder, y desea probar su poder para que ya no pueda necesitar la protección de nadie. Por otro lado también tenemos a Kei, que es activista del ejército revolucionario y estima mucho a Ryu. Conoce a Kaneda en la estación de policía, luego se encuentra con él cuando huía de la policía y Kaneda la ayuda. Kyoko puede hacer que Kai entre en trance y así permite el escape de los dos. Luego, dominada por Kyoko, lucha con Tetsuo cuando deseaba despertar a Akira y es rescatada por Kai. Otro personaje también importante es el coronel. Aunque no tiene nombre, bueno, le llaman Taisha, que es como se dice en japonés, que es el jefe del proyecto Akira, aunque a diferencia del doctor, él lo ve desde el punto de vista militar. Debido a la crisis generada por el segundo escape de Tetsuo, toma el control de Neo Tokio y se encuentra con Tetsuo en el Estadio Olímpico, y cuando Akira despierta es teletransportado fuera del rango de la explosión. En el manga se encuentra frecuentemente con Kaneda y logra que Tetsuo se quede momentáneamente en el hospital. Y luego por otro lado tenemos a Akira, que Akira es un niño que desarrolló habilidades psíquicas cuando servía de examen para el gobierno ESP en los años 80. Perdió el control de su poder y aniquiló Tokio en 1988. Y después de aquel acontecimiento, Akira fue confinado y sujeto a pruebas de la ciencia moderna que probó la incapacidad de demostrar el misterio. Su cuerpo fue colocado dentro de un compartimento criogénico por debajo del Estadio Olímpico de Neo Tokio para ser confiado al estudio de las generaciones futuras. La historia transcurre en el año 2019 y han pasado 31 años desde que una explosión que destruyó por completo la ciudad de Tokio dio pie al inicio de la Tercera Guerra Mundial en 1988. Posteriormente, la ciudad fue reconstruida y rebautizada como Neo Tokio. Como nota curiosa, mientras trabajaba en el manga de Akira, Kazuhiro Otomo acordó realizar una adaptación del mismo anime siempre y cuando el control creativo permaneciera en sus manos. Esta exigencia suya estuvo basada en sus experiencias de trabajo durante la producción de Armageddon. El presupuesto para realizar la película de Akira fue tan elevado que fue necesario juntar a varias compañías para poder realizarla. Esta sociedad de empresas fue la llamada como Akira Committee y estuvo compuesta por las empresas de entretenimiento más importantes de Japón, como eran en aquel tiempo y siguen siendo algunas de ellas Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Bandai Visual, Hakuodo, Toho, Laserdisc Corporation, Sumitomo Corporation y TMS Entertainment, para obtener la financiación de más de 1.000 millones de yenes, haciendo de esta cinta la más costosa realizada hasta ese momento en Japón. A menudo muchas de las producciones de anime reducen costos de producción utilizando técnicas de animación limitada, como
animar los labios de los personajes dejando sus caras estáticas. Akira rompió con esa tendencia mostrando escenas altamente detalladas, diálogos pregrabados, donde los diálogos son grabados antes que la producción de la película comience para que el movimiento de los labios y los personajes coincidan con estos, que fue la primera vez que se hizo en una producción de anime, y movimientos superfluidos gracias a sus 160.000 celuloides de animación. El teaser de Akira fue lanzado en 1987 y la película fue completada y estrenada en 1988, 2 años antes de que el manga llegara oficialmente a su fin en 1990, razón por la cual la historia de la película toma su propio rumbo. Otomo experimentó grandes dificultades para completar el manga y el autor declaró que la inspiración para su conclusión surgió de una conversación que tuvo con Alejandro Jodorowsky en 1990. El sonido de la moto de Kaneda fue logrado combinando el sonido de una motocicleta Harley Davidson de 1929 con el de un motor a reacción. Y después de dichas curiosidades, solo cabe decir que para mí fue una película que deseaba ver con muchas ansias y que hasta los 20-21 años pues me tuve que jorobar sin verla. O sea, los medios en casa no lo permitían y era difícil hacerse con ella, y ninguno de mis amigos por aquel entonces pues eran tan fanáticos como yo del mundo de la animación, ¿no? Entonces tuve que esperar a tener 20-21 años para conseguir ver esta película de 1988, que justo cuando se estrenó yo tenía 8 años. Y bueno, la sorpresa de ver pues lo que eran los comienzos, ¿no?, de la animación, lo que era la innovación en este campo de la animación, ¿no? Proyectar a través de imágenes animadas un mundo tan realista y situaciones que ocurren dentro de la película que son más propias de situaciones adultas, porque realmente es una película adulta, no se concibió como un manga para niños, ¿no? Entonces hay varios puntos que quiero destacar. El primero, esa tensa relación entre Kaneda y Tetsuo, que deriva en lo que deriva. La aparición de este ser, de este Esper, cuando choca con Tetsuo con la moto, ¿no? Este chico que vemos que parece que ha sufrido el síndrome de Benjamin Button, ¿no? Es un niño pero está súper envejecido, ¿no? O sea, sería el caso a la inversa. Y entonces, claro, digamos que todo eso es el origen de digamos la rabieta pataleta que luego Tetsuo aplica, ¿no? Y tienes por delante el misterio de qué es Akira, ¿no? Porque si tú ves la película sin informarte ni a través de mí ni a través de ninguna fuente de información, el gran misterio es qué es Akira, ¿no? Y entonces una película que desgraciadamente recibió un solo galardón en el Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam. Digamos que es de estas películas de culto que al final, no por los críticos, no por los cineastas especializados, sino por a lo largo del tiempo pues ha adquirido un reconocimiento y se ha considerado no solo una película de culto, sino una de las mejores películas de animación y ciencia ficción de todos los tiempos, ¿no? Además, no solo eso, sino que la realización de la cinta es todo un hito en la historia del cine, siendo considerada la producción animada más costosa de la historia en ese entonces, ¿no? Entonces es un poco flagrante, vamos, yo de hecho hasta el día de hoy puedo decirlo,
hasta el día de hoy estoy siguiendo, bueno, dos canales que están haciendo, digamos, unas réplicas de la moto de Kaneda. Entonces, como digo, para mí es que no es solo la música, las situaciones adultas, la personalidad de los propios personajes, la ambientación, cómo se desarrolla la historia, la narrativa que tiene, que aunque parezca una película simple es mucho más compleja de lo que parece, y que dentro de ella hay un mensaje social escondido, ¿no? En cierto modo, ¿no? Porque digamos que toda esta gente, los japoneses, muchas veces digamos que su medio de queja es precisamente eso, convertirse en mangakas y expresarlo mediante dibujo y escritura, protestar o hacer crítica social a su propia sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de que era 1988 y la imaginación de esta gente les desbordaba, o sea, se imaginaban que en los 90 pues eso iba a ocurrir una catástrofe mundial y bueno, no mundial, en este caso local, y que se iba a ir todo el país a la mierda, ¿no? Y luego pues bueno, el país iba a recuperarse y se iba a llamar Neo Tokio, ¿no? Ese famoso Neo Tokio que hemos visto en otra gran película como es Ghost in the Shell. Pero como digo, es para mí ver aquello, es que no sé cómo explicarlo. Básicamente esta película es una proeza técnica, ¿no? A nivel técnico, a nivel sonoro, o sea, es lo que se llamaba en los 90, mal contextualizado, dibujo adulto, ¿no? Porque no es, o sea, adulto es, pero es animación, y la animación pues no tiene, digamos, en etiquetas, ¿no? Simplemente el enfoque que el director le quiera dar a esa historia que quiera contar, ¿no? Si quiere hacer una historia pues dura, pues hará seinen, si no hará shonen, si no hará hentai, si no hará ecchi, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de géneros y subgéneros que luego hay dentro del mundo de la animación. Pero el anime no se concibió como dibujitos, se concibió como se ha concebido Akira, o sea, una película seria, una apuesta muy seria por la animación. Pues como digo, no es que hayan tenido Japón grandes estrellas, o sea, es decir, sus grandes éxitos a nivel cinematográfico los conocemos de hecho debido a los animes, no a las películas, porque con producción propia tal y como tal y como la gente lo concibe, pues no es así. O sea, no hay producción propia de películas, no hay grandes actores, los actores que hay piden un caché enorme por aparecer en anuncios, en lo que sea. La mayoría apenas tienen formación, son cantantes o modelos, etcétera, etcétera. Entonces esto era una apuesta muy fuerte por el mundo de la animación tal y como lo conocemos ahora, y de hecho se podría decir que es la pionera, ¿no? en este tipo de eventos cinematográficos, ¿no? Y gracias a ella pues conocemos el anime hoy tal y como lo conocemos. O sea, es decir, es verdad que sí, que lo han habido otras series, pero una película como lo que es Akira, y que tenía tantas referencias a cosas, ¿no? O sea, tenía tantas referencias al género de ciencia ficción de Blade Runner, 2001, Odisea en el espacio, no sé, tenía cosas increíbles para lo que era su época. Era una película de dibujos muy adelantada para su época y que hacía que los japoneses, que en aquel tiempo y bueno, también todavía ahora tienen esa parte de imaginación y de creatividad, pues bueno, pues llegue a esas cotas de
de excelencia, ¿no? De imaginar un futuro 50 o 100 o incluso 200 años por delante de su época, ¿no? Entonces, como digo, para mí Akira es una de esas películas imprescindibles para entender el mundo de la animación. Y esta película se la dedico a Josepo, que el otro día le vi más que cierto interés, porque estaba deseando que hiciera esta review. Y bueno, pues como sucedió en el vídeo anterior con Unai, pues en este caso pues hago lo mismo. O sea, soy yo quien me tomó la licencia de hacer este vídeo y dedicárselo de manera como agradecimiento a ese seguimiento, ¿no? Y a esa constancia y a ese empujón que de alguna manera todos y cada uno de vosotros que estáis en este canal pues dais ese empujón, esa inyección de gasolina, de adrenalina pura, ¿no? Que me motiva a hacer estos vídeos, ¿no? En conclusión, y ya para terminar, pues como digo, la película me parece una obra maestra. No hace falta decir más. Es la mejor película de animación de todos los tiempos, sobre todo por lo que significó, ¿no? En su época, y que gracias a eso, pues bueno, ahora está más normalizado el tema de la animación. Tenemos un montón de series de las que disfrutamos y solemos disfrutar en las diversas plataformas de streaming. Y como digo, a mí me parece una obra maestra. Si hubiera algo más que señalar, pues diría la escena al principio, la carrera con las motos, cuando se pelean con la otra banda, la música, la ambientación, la estética, las frases, las ironías, esa relación de Tetsuo con su medio novia, porque es una chica que le quiere, pero él tiene ese complejo de inferioridad, pues no se siente satisfecho, ¿no? Quiere demostrarle que él es el mejor, ¿no? Y luego toda esta historia de Akira y bueno, ver visualmente cómo hubiera sido esa Neo Tokio que en realidad nunca llegó, ¿no? Porque en todas las historias de Cyberpunk, pues bueno, se diseñan unas ciudades espléndidas o maravillosas, o como Blade Runner, también tétricas y grises y lluviosas, pero a ese nivel de detalle pues todavía no hemos llegado, ¿no? Y como digo, es para mí un placer hacer esta review, porque es una película que me gusta. La vi hace poco, la vi hace como 2 semanas, y me apetecía mucho pues eso, hablar de ella, hablar de todos esos contrastes, de todos esos matices que tiene Akira. Para mí, como digo, una de las mejores películas que he visto, y que tardé mucho en verla, pero que valió la pena. Y nada más, gente, nos vemos en un próximo vídeo, así que me despido y chao.